con, con sus datos bien puestos, nombre completo, grupo, fecha, semana, objetivo, desarrollo, conclusión, es lo que siempre estoy pidiendo. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos Sí, a iniciar nuestra jornada del día jueves 19 de noviembre. En esta ocasión vamos a ver algunas actividades de adverbios. Estamos iniciando nuestro tercer momento. Entonces, hagan una separación, por favor, una separación a su cuaderno. Pongan la fecha de hoy, que es la primera clase de esta semana. Creo que sí, ¿verdad? sí, Y es la primera. sí, y entonces le ponen tercer momento. En este tercer momento vamos a estudiar algunas actividades relacionadas con los adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Además, también vamos a ver preposiciones de tiempo y lugar. Aquí, allá, de ese lado, arriba, abajo. Preposiciones de tiempo y lugar. Tiempo, ayer, antier, mañana, pasado. Y luego algo relacionado con mío, tuyo, de él, de ellos. Algo así como Adjetivos. adjetivos posesivos. Posesivos, porque es mi posesión. Mío, tuyo. Como decía Adjetivos posesivos. sí, posesivos. Como decía un narrador de fútbol, mía, fue tuya, etcétera. Eso es la posesión. Para los otros dos temas. ¿Perdón? Para los otros dos temas. Adverbios de frecuencia, adverbios de frecuencia. Luego, preposiciones de tiempo y lugar. Preposiciones de tiempo y lugar. Preparé o encontré dos videos muy interesantes. Siempre, bueno, bajo esta situación de la tecnología, pues los videos ya grabados nos van a ayudar mucho y agradecemos a la gente que los ha editado en tiempo anticipado. Bien. Iván Luna. ¿Cómo está Iván Luna? Bienvenido. Ya no te pierdas, por favor. Tienes que ingresar a las clases. Ramírez, Karen Ramírez, ingresando. Estamos en el tercer momento y ya vámonos casi en diciembre, enero, al principio de enero, pues ya se termina todo este primer semestre. ¿Cuál es el objetivo general? Si nos recuerdas, Galilea, por favor, ¿cuál es el objetivo general de nuestro curso? Aprender adverbios, los adjetivos y los pronombres. Pero es el de este momento, el de este momento. El objetivo general de los cursos de inglés es aprender a hablar, luego aprender a escribir. Luego aprender a realizar preguntas y responderlas. Y aprender. Muy bien, y además tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de pensar, porque la estructura de una oración en inglés
varía a la estructura de una oración en español. Y entonces tenemos que aprender esos detalles. No podemos hablar así linealmente. Hay reglas muy importantes y más cuando se genera la pregunta. La pregunta es muy importante saber hacerla porque cambia de lugar cierto elemento para la construcción de la pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Iván Luna, bienvenido. Ya no se pierda, por favor. Bien. El primer video se llama Adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Y el segundo tiene que ver con la cuestión de preposiciones de tiempo y lugar. ¿De acuerdo? Bien. Se dice all right. ¿Sale? Cuando queremos decir que estamos de acuerdo, todo está bien, all right. Bien. Y entonces, a partir de ahora, tenemos que ir alternando un poquito la cuestión de pronunciación y la cuestión de cómo se mencionan algunas cosas. Bien, pues vamos a continuar con esta cuestión. Vámonos a la situación de compartir la imagen y vamos a darle todo el sonido. En esta ocasión, compartimos la imagen y también le tenemos que dar la cuestión de aumentar el tamaño de la imagen. ¿Ya se puede ver algo, Iván Luna? Bien. Entonces, vámonos tendidos, como dicen ahí. Let's go to start my first class of this week. Let's go with adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Nuestro tema a desarrollar será Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Bueno, entonces, empecemos. Estos adverbios de frecuencia las vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos. Entonces, escriban esto. Los adverbios de frecuencia se utilizan para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Adverbios, adverbs of frequency. Esa es la pronunciación, adverbs of frequency. La utilizamos para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. ¿Sí? Todos los días, every day, ever, every day, some, seldom y otras expresiones. I seldom walk with this problem of salud. Bien, a veces camino o procuro caminar o con qué frecuencia camino. Puedo decir I seldom walk. I usually walk. Bien, ya escribieron eso. Continuamos. O sucede una acción. Por ejemplo, yo practico matemática. ¿Pero con qué frecuencia? A veces. Entonces, mi oración puede ser I sometimes practice math. Bien. La primera es esta y está en amarillo para decir que a veces I sometimes practice math. Pero ¿quién lo hace? Yo. Y practico matemáticas. ¿Sale? Yo a veces practico matemáticas. O lo podemos decir, a veces practico matemáticas. Cuando ya estoy utilizando esa parte, practico, a veces practico, ya se está refiriendo a mí. Cuando decimos a veces practicamos, we sometimes practice math. Entonces, escriban el primero, por favor, y ahorita vamos a ir pronunciándolo.
Yo a veces practico matemática. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia que indica a veces. Otro ejemplo, puedo decir que ella nunca baila. She never dances. Bien, eso está bien fácil. ¿Quién me ayuda a decir, Iván? She never dance. Repeat, please. She never danced. She never dance. Muy bien. Luna Flores, I sometimes practice math. ¿Cómo, profe? I sometimes practice math. I sometimes practice math. Pero se dice sometimes. Sometimes, please. Como si dijera son. Lo I repito. sometimes practice math. I sometimes practice math. Bien. Galilea también la facilita. She never dance, please. She never dance. Dance. She never dance. Dance. Very well. Seguimos. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia. Never, nunca. Un último ejemplo. Ustedes miran mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces la oración puede ser You always watch my videos. You always watch my videos. You always watch my videos. ¿Quién me ayuda a pronunciarlo? Yo. Por favor. I watch my videos. You always watch my videos. Another time, please. You always, así, you always. You always watch my videos. Muy bien. Esta palabra la escuchamos en los comerciales y se refiere a algo para niñas, señoritas. Vale. Bien. Ustedes siempre miran mis videos, pero ahí dice siempre, you always watch my videos. López, Brenda López está ingresando. Muy buena. Muy bien. Sí, continuamos, ¿de acuerdo? Continuamos. Ese fue el último ejemplo. You always watch my videos. Ustedes siempre miran mis videos. Y aquí está el adverbio de frecuencia que indica siempre. Bien, entonces en amarillo estamos identificando los adverbios de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Como ven, los que están en círculo son los adverbios de frecuencia y nos indican con qué frecuencia realizamos cada una de estas acciones. Iván Luna, repita el nombre de los adverbios, por favor. Solo los adverbios. Sometimes, never y always. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Escríbanlos, por favor. ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Estos son algunos, porque observen que hay flechita para abajo. Never, hardly ever, seldom, rarely, occasionally, sometimes, often, frequently, regularly, normally, generally, usually,
continually, constantly, habitually y always. Bien, pero hay más para abajo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a escuchar algunos cómo los pronuncia y luego nos van a ayudar ustedes a repetirlo. Pues tenemos varios adverbios de frecuencia. Desde el primerito, que nos indica que la acción sucede en un 0% del tiempo, o sea, nunca, hasta el que nos indica que la acción sucede en un 100% del tiempo, o sea, siempre. A partir de estos dos, podemos estar poniendo porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10%. Hardly ever. Hardly ever. De que sucede la acción. ¿Quién me ayuda Seldom. A pronunciar hardly ever? Carlos Reyes. Hardly ever and never. Repeat, please, that. Never and hardly ever. Never and hardly ever. Muy bien, perfecto. Luego vamos a poner atención como lo dice el tercero. Pocas veces, un 20%. Ya lo dijo, nos ganó. Bien, vamos a ver, escucharlo. Vamos a dejar pasar 3 y luego alguien los repite, por favor. De que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Bien, seldom, rarely, occasionally. Sometimes. Vamos a repetir este último. 30%. Occasionally, 40%. Bien. Mayra Lucy García, ¿nos ayudas con seldom, rarely, occasionally? Seldom, rarely, occasionally. Rarely, rarely, rarely. Rarely. Occasionally. Rarely. Y el último, occasionally. 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 Bien, continuamos. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Bien, sometimes, y pónganle la frecuencia o el porcentaje, por favor. Por favor, pónganle la frecuencia, el número que va acompañado más o menos. Sí, por favor. 50% sometimes, 60% often y 70% frequently. Lo escuchamos nuevamente un poquito para saber cómo lo dijeron todos. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Frequently. 70%. Sale. Continuamos. 30%. Regularly, 75%. Normally, 80%, así como generally. Sí, ahora, ¿quién me ayuda a pronunciar regularly, normally y generally? Brenda, ¿me ayuda, por favor? Regularly, normally, generally. Regularly, normally, generally. Normally
Normally, cuando hay doble L se pronuncia como una L sencilla. Normally, generally, generally. Generally. Muy bien, muy bien. Pues nos apuramos porque tenemos video. Un 85%. Continually, 90%. Así como constantly, habitually. Habitually, constantly, continually, usually, usually, continually, constantly, habitually. ¿Quién me ayuda? Reyes, Carlos Reyes. Usually, continually, constantly, habitually. Usually, continually, constantly, habitually, algo así. Y el último, ya que estás. Always. 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 Bien. Entonces vayan poniendo los números, por favor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando no lo hacemos seguido, entonces tenemos que ver la escala. Hardly, seldom, rarely, occasionally. Cuando lo hacemos frecuente o más seguido, usually, continually, constantly, habitually. ¿De acuerdo? Entonces, ahí esto también nos ayuda a pensarle un poquito. Continuamos. Y por último tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven, tenemos varios adverbios de tiempo y puede que los porcentajes que le colocamos nos mareen un poco. Pero todos ustedes se darán cuenta que cuando realizamos una acción, no nos damos cuenta en qué porcentaje está. No decimos, yo estudio en un 30%, un 40% del tiempo, 41%, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo. Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues... Good grammar and spelling are important, but if you want to Vamos a ver qué pasó porque no me gustó esta acción. No me gustó la acción. write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the Cualquiera de estos tres, hardly ever, seldom o rarely. Si la realizan... Bien, lo mismo que yo había dicho, pero hizo una acción que no me gustó. Bueno, pues vamos a continuar. Es que de repente entran los comerciales sin avisar, híjole. Entonces, acuérdense que tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y decimos algo que no da la cantidad. Tiempo, 41, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo. Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues cualquiera de estos tres, hardly ever, seldom o rarely. Si la realizan la mitad de las veces, pues utilicen cualquiera, occasionally o sometimes. Si es más de la mitad de las veces, pueden utilizar cualquiera de estas 6, often, frequently, regularly, normally, generally y hasta usually. Y si la acción se acerca a un siempre, pueden utilizar el continually, constantly, habitually. Y pues por último, si es siempre que lo realizan, always. Pasemos a ver cómo es que ubicamos los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿tú respiras? Pues siempre, always. ¿De acuerdo? Pero si te dicen visitas a tus tíos, por ejemplo, los hermanos de tu papá, pues lo haces una vez al año, rarely, o lo dices según la frecuencia, sometimes, often. ¿Sí? Entonces, por eso es importante manejar
más o menos la idea de los números, ¿de acuerdo? En una oración. Pero primero recuerden que los adverbios de frecuencia las podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y hasta futuro. Eso, escríbanlo por favor. Los adverbios de frecuencia se pueden utilizar en tiempo pasado, presente y futuro. Y vamos a ver algún ejemplo. Pero, ¿dónde las ubicamos en una oración? Fíjate, vas a seguir esta primera regla. Después del sujeto y antes del verbo principal. Un ejemplo. Nosotros sabemos escribir oraciones en presente. Puede ser, Luz visits her sister. Luz visita a su hermana. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir a menudo. Pero, ¿cómo ubico a menudo en la oración? ¿En qué posición lo ubico? Sigamos la regla. Después del sujeto Luz y antes del verbo visits. Justo. Ahí está. ¿Cómo se escribe? Pues después del sujeto y antes del verbo principal. ¿Cómo lo diría Galilea? Ya lo tenemos, Luz visits her sister. Pero ¿cómo lo diríamos? Cualquiera de los adverbios. Seguido, siempre, nunca. Luz never visit her sister. Luz often o always visit her sister. Cualquiera, tenemos una lista de más de 10, ¿no? Sería Luz visit rarely her sister. No, ahí menciona que el adverbio va después del sujeto y antes del verbo principal. Por lo tanto, ¿cuál? Primero escoge un adverbio. A ver, ¿cuál? Seldom. ¿Sale? Seldom. Sí. Luz seldom visit her sister. Luz seldom visit her sister. Escríbanlo, por favor, con este seldom. Luz seldom visit her sister. Y entonces ahora construyan en español. Seldom, ¿qué es? Es un adverbio de frecuencia, pero ¿qué significa? A veces, ¿no? Pocas veces. Pocas veces. Bien, continuamos. Entonces, para esto, primero escogemos el adverbio y luego lo colocamos entre el sujeto y el verbo, ¿de acuerdo? Donde indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? Luz often visits her sister. Ahí está. Luz often visits her sister. Entonces, está en amarillo y representa un adverbio de frecuencia. Often visit her sister. ¿Quién? Luz. Continuamos. ¿Ven? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Órale. Este es en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé con mi abuela. Pero vamos a utilizar un adverbio. ¿Cuál es el que queremos? ¿Cuál es el que queremos? Y lo ponemos después del sujeto. I never worked with my grandmother. Nunca trabajé. O I always worked with my grandmother. Siempre trabajé con mi abuela. ¿De acuerdo? Bien. I always, I never, I seldom, I work, etc. Yo trabajé con mi abuela. ¿Cuán a menudo trabajaste con tu abuela? Puede decir siempre. Pero ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia siempre? Pues fácil, sigo la regla. Después del sujeto I y antes del verbo principal work. Justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? Ahí. Ya. Y entonces escogemos el adverbio.
I always worked with my grandmother. Bien, ¿quién me ayuda a pronunciar esta? Vanessa Calceta, ¿me ayuda? I always worked with my grandmother. Sí, profe. Por ¿Lo puedes favor. repetir, por favor, para que yo sepa? I always worked with my grandmother. Yo. I always worked with my grandmother. Ya. Dígalo. Espérame, Calceta primero y ya después le ayudamos, Ya. ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Lo digo? Sí, por favor. I always worked with My. grandmother. My grandmother. Sí, a ver, dígalo. ¿Quién dijo? Una voluntaria que quería Yo, decirlo. María. Bien, otra vez, dígalo. And always worked with my grandmother. Worked. Termina con Worked. el de Worked. with my grandmother. Otra vez. I always worked with my mother. Grandmother. Grandmother. Vamos a ver vamos a escuchar cómo se repite. ¿Cómo lo repite? Justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? I always worked with my grandmother. Observen, worked no lo dice así tan marcado como nosotros. I always worked with my grandmother. Otra vez. Vamos a escucharlo como lo dijo. I always worked with my grandmother. Así de fácil. Tenemos una segunda regla. También podemos ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar o un verbo auxiliar. Ahí está. Escriban eso, por favor. La segunda regla. La segunda regla es que estos adverbios los podemos colocar después del verbo to be, después de algunos verbos modales o después de un auxiliar. Acuérdense, los auxiliares, will y otros, ¿de acuerdo? Entonces, ya más tenemos 6 minutos y nos faltó la mitad de esta. Ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar o un verbo auxiliar. Por ejemplo, veamos primero un ejemplo con el verbo to be. She is angry. Como ven, aquí está el verbo to be is. Ahora, ella está enojada, pero ¿con qué frecuencia? Podemos decir casi nunca. ¿Pero dónde ubico casi nunca? Según la regla, me indica que tengo que ubicarla después del verbo to be is, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? She is hardly ever angry. Hardly ever angry. She is hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. She is hardly ever angry. Reyes, Carlos Reyes. She is hardly ever angry. She is hardly ever angry, algo así. Hungry. Iván Luna. She is hardly ever angry. She is hardly ever angry. Muy bien. Galilea. She is hardly ever angry. She is hardly angry. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever angry. Angry. Otra vez, pero completo. She is hardly ever angry. She is hardly ever angry. Muy bien. Vanessa, por favor. She is hardly ever angry. She has ever angry. She is hardly ever angry. She is
¿El otro cómo se dice, profe? Hardly ever. Hardly ever. Angry. Angry. Bien, vamos a ver cómo lo dijo esta persona nuevamente. Hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú debes. You should drink beer. You should drink beer. Observe, deberías, should drink beer. Tú deberías tomar cerveza, pero no lo sigan. Deberías tomar cerveza. Ahora, ¿dónde ponemos el adverbio? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice después del verbo to be. Después de show, Should. después de show, Should. Should. should, You should never drink beer. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should. No. Ya casi termina nuestra clase, más o menos. Pero vamos a ir un poquito al resumen, más o menos, ¿no? Tenemos algo así como 5 minutitos, no, ya no más, 2 minutitos. Entonces, continuamos, pero cuando sea 1 minuto y medio, ya le paramos. Ahí está. Should. ¿Ven cómo quedaría? You should never drink beer. Ahí está. You should never drink beer. Nunca deberías tomar. ¿Sale? Cerveza. La Tú última. nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con un auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will. They will call you. Ellos te llamarán. Observa que es un auxiliar y es en el futuro. Y entonces ahí dice la segunda regla que después del auxiliar, they will ever call you. They will, ¿qué? Entonces, vamos a ponerlo aquí entre will. sería never, They will. A ver. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Bien. Galilea, they will sometimes call you. they will sometimes call you, Call. call you. Bien, tenemos menos de 1 minuto, ya casi nos vamos. ¿Qué les pareció la clase, Iván Luna? Normal. ¿Normal? Perfecto. ¿Qué le pareció a Galilea? Interesante, vimos cómo armar las oraciones con los adverbios y en Muy qué bien. orden van. La próxima clase llegamos hasta acá sin repetir, ustedes lo van repitiendo y a partir de esto nos quedamos en el minuto 7, acuérdense, apúntenlo por favor, tenemos menos de 1 minuto. La próxima clase